Buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en una entrevista en directo. No sé si conoceréis al entrevistado de hoy. Me imagino que ahora cuando lo veréis me diréis si lo conocéis o no. Y antes de comenzar, antes de ponerlo en pantalla para que lo veáis, quería comentaros que están sucediendo una serie de cosas, unos cambios muy extraños, ¿no? Dicen que se ha acabado el calentamiento global. Es una buena noticia, ¿no? Ahora dicen que estamos en la ebullición global, ¿no? En la ebullición. Y eso me recuerda mucho a la historia del calentamiento de la rana, ¿no? Entonces yo creo que es momento ya de que nos demos cuenta de que nos están calentando poco a poco y que saltemos, ¿no? De una vez y así empecemos a movernos en el sentido que nosotros queremos. Y para eso, para que podamos hacer eso, qué mejor que tener aquí a nuestro invitado, Robert Martínez. Bienvenido, Robert. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Pues eso, vamos a ser como esas ranas que saltan, pero las que saltan rápido. Las que enseguida dicen, uy, esto está muy caliente. Para mí, me está calentando lo de abajo. O sea que, y con cuidado. Y yo cuando lo escuché eso de que ya se ha acabado el calentamiento global, ahora estamos en la época de la ebullición global, yo digo, bueno, ya esto ya suena a chiste, ¿no? O sea, es un chiste, o sea, leer la prensa es directamente tendría que ser una sección de humor permanente. Humor negro, humor social, pero al fin y al cabo es una sección de humor, si la sabes leer bien, porque prácticamente es un disparate encadenado con el otro. Claro, sí, es increíble. Pero es que lo bueno es que la gente se lo cree. Luego te sacan al día siguiente la noticia de que hemos tenido el julio más caliente de los últimos 120.000 años. O sea, digo, bueno, ya a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer una noticia así. No sé cómo lo ves tú. La única manera es confiar mucho en la falta de memoria de todo el mundo. Es decir, si claro, alguien pues lo único que piensa es en el verano pasado como mucho, pues a lo mejor sí que fue un poquito más cálido que el pasado, pero solo hay que recordar hace 2 y ya no. O sea, es un auténtico delirio y hay que tener los cojones muy grandes o un sujétame el cubata de esto, decir, venga, que no hay cojones de poner esto. Digo que no, yo supongo que se hacen apuestas o que ponen a gente que está completamente desnortada, pero además que esa noticia creo que ha salido en bastantes diarios, o sea, que no es... Sí, todos los principales. Sí, de los principales. Es un absoluto delirio y supongo que es una especie de poner a prueba la credulidad de la gente o también la indiferencia absoluta, ¿no? Que les pueden decir cualquier cosa y como no se acuerdan de nada o les da igual o no les importa, ya no les afecta, están inmunizados ante la mentira descarada, pues hay un momento que ya ni lo procesan, que yo creo que es lo que pasa, ¿no? O sea, es decir, es un encefalograma plano, te dicen una tontería solemne en la cara y ya ni reaccionas. Yo creo que la mayoría están en ese punto y por eso van testeando para ver si la gente reacciona o no. Sí, yo tengo un amigo en Sevilla y otro en Murcia y otro en Córdoba que me llamaron cuando vieron la noticia y dicen, oye, ya esto es lo último que me esperaba. Porque, claro, ellos han vivido veranos de llegar a 50 grados y ese tipo de cosas. Yo recuerdo una noticia hace unos 20 o 25 años que decían, en Sevilla no se puede salir a la calle, no por el bichito, sino porque si pisabas el asfalto se te quedaba la zapatilla pegada porque había 52 grados, ¿no? Entonces yo digo, no sé si es que la gente no se acuerda de aquello, pero yo me acuerdo perfectamente porque me impactó. O sea, hicieron la prueba, la cámara grabó cómo alguien pisaba el asfalto y luego salía y el asfalto se te quedaba pegado en la zapatilla, ¿no? Así que, bueno, eso es relativamente reciente. Es que son cosas relativamente recientes, que no hace tanto, por 30 años o lo que sea. Yo recuerdo cosas estas, no soy tan mayor, y recuerdo barbaridades en la Expo de Sevilla del 92, bueno, pues picos de 40 y tantos grados, de 50, eso yo lo he visto y lo he vivido. Entonces, o no directamente, pero sí indirectamente de estar viendo las noticias y decir, sí, 50 grados aquí, pues... Esto es relativamente reciente. ¿Cómo se puede tener tan poquísima memoria y tan poquísima perspectiva? Y ya que estamos así un poco en plan de humor, te voy a decir una cosa que seguramente no sepas. Robert, ¿tú sabes que existe una cosa que se llama el nuevo orden mundial? No había oído hablar jamás del nuevo orden mundial. ¿No? ¿En qué consiste, básicamente? Yo que quería que nos lo explicaras. ¿Te refieres a aquello? Vale, los de la pirámide del ojo o otra cosa. No, otra cosa. La otra cosa que es el verdadero nuevo orden mundial. Bueno, realmente, pues eso, ya sé por dónde vas. La expresión nuevo orden mundial, al fin y al cabo, es una expresión completamente aséptica. Significa una nueva forma de organización.
Los de la pirámide y el ojo pretenden convertir este en un modelo totalitario, en un gobierno único, con moneda única y ejército único, que se implante en el mundo y que, por lo tanto, todos los estados cedan sus soberanías para finalmente estar mandados de una manera más o menos oficial por el mismo tirano. Pero realmente un nuevo orden mundial, tal y como lo entiendo que lo estabas planteando, también es una forma de decir que podemos organizarnos de una manera totalmente diferente y el verdadero nuevo orden mundial será la revolución mundial, o llamémosle como queramos, la ascensión planetaria o la ascensión de la humanidad, que permitirá que la humanidad empiece a funcionar de un modo muy distinto a como lo ha hecho ahora, saliendo de ese parasitaje sistémico, de esa mafia usurera internacional y de todos esos tentáculos que lo que pretenden es seguir subyugando a la humanidad, que ésta siga siendo dócil y que, en definitiva, tengamos ejércitos de zombies que lo único que hacen es seguir los dictados de esa mente de colmena que son los medios de comunicación y que deleguen todo su poder y su soberanía en un Estado que dice protegerles cuando realmente lo que está haciendo es esquilmarles desde el día en que nacen y hasta después de su muerte. Con leyes de sucesiones y demás, es decir, que ni muerto te dejan tranquilo. Y al final podemos sacar la conclusión de que ese nuevo orden mundial es algo positivo y algo que debemos esperar. ¿O crees que de verdad le tenemos que tener miedo? Yo desde luego esa nueva energía que puede cambiar para mejor el mundo. El tema es que eso es un egregor, es una idea implantada en el cuerpo mental y nosotros escuchamos nuevo orden mundial y automáticamente pensamos en la pirámide y el ojo y todo el sistema de manipulación, que cualquiera que esté un poco versado en el tema, pues ya viene asociado a muchísimas ideas, muchísimas películas, muchísimas informaciones e investigaciones que hemos visto, así como también todos los países experimento donde eso se ha puesto a prueba, véase Venezuela, véase China, Corea, etcétera, etcétera, y a una escala distinta, pero también lo hemos visto durante todo 2020 en prácticamente todos los países conocidos. ¿Hay que tenerle miedo? No hay que tenerle ningún miedo porque tenemos la capacidad para vencerle. De hecho, hace muchísimos años que lo vienen anunciando presidentes de Estados Unidos, desde Reagan hasta incluso creo que, no sé si antes, no, creo que Reagan fue el primero, pero desde los años 80, por lo tanto, hace ya 50 años, bueno, 50 no, perdón, hace unos 40 años más o menos que están repitiendo esta matraca y evidentemente no se ha implementado ese nuevo orden mundial, por lo menos tal y como se profesa dentro de las sociedades secretas o tal y como se va poco a poco filtrando en nuestra propia sociedad, pues ese control digital total. Sí que hay una avanzadilla de todo eso, pero desde luego está muy, muy lejos de sus sueños húmedos. Nosotros, conociéndole y generándole oposición, no tenemos por qué temerle. Nosotros hemos ido cediendo soberanía y libertad cuando no sabíamos mayoritariamente que lo estábamos haciendo, pero cuando lo sabemos, eso ya no es exactamente igual. Todos los pueblos en los cuales se han ido imponiendo regímenes totalitarios han sido sobre todo con la aquiescencia de la mayoría de la población. Es más, una mayoría muchas veces cercana al 90%. Solo muy pocas veces lo han aplicado de manera militar y en territorios muy pequeños. En territorios muy grandes, con mucha gente y en era de Internet, no lo han conseguido nunca. Lo más parecido ha sido 2020-2021 y han creado una reacción de oposición que todavía dura y que durará para siempre. Con lo cual, no es nada fácil de implementar ese proyecto y por mucho que lo tengan ahí en su agenda, yo veo absolutamente imposible que eso lo veamos algún día. Claro, pero si realmente ellos pretenden eso, que nosotros temamos a la llegada del 2030, porque ellos nos hacen creer de que van a implantar un totalitarismo, que es evidente que, aunque por mucho que lo intenten, no lo van a conseguir, no puede ser porque realmente ese cambio sea otra cosa, sea realmente una energía que está llegando al planeta y que realmente lo que va a producir es un cambio de vibración que va a hacer subir el planeta. Y de entonces ellos realmente lo que tienen es miedo y por eso quieren que nosotros vibremos bajo para que al final se consigan, nosotros seamos los que creemos el objetivo que ellos persiguen. Sí, es exactamente así. O sea, básicamente ellos tienen unos planes que quieren ejecutarlos sí o sí y los están acelerando precisamente por todo este movimiento energético que está acompañando a la humanidad en estos momentos. Un movimiento energético que además es bastante obvio cuando uno examina cómo ha ido creciendo la cultura espiritual y energética en los últimos 10 años. O sea, ha crecido una auténtica barbaridad,
también facilitado por el crecimiento de las redes sociales y la tecnología, pero en todo caso existe una cultura espiritual superior a la que había hace 10 años, incluso muy superior a la que hubo en su día en el movimiento hippie, y se está extendiendo por todo el mundo. Además, estamos hablando de una espiritualidad mucho más laica, que si bien ha bebido de todas las religiones, ha bebido de todas las tradiciones, de todas las disciplinas, de todos los enfoques, los New Age, los no New Age, ha bebido de todos y está conformándose una nueva que si bien toma cuestiones o converge con muchos, finalmente está construyéndose algo nuevo adaptado a la humanidad de día de hoy. Y todo ese movimiento no puede ser casual, de hecho hay indicadores astrológicos que indican que eso se tiene que dar o que ya se está dando y que simplemente estamos siendo testigos y partícipes de ese movimiento. Y por supuesto, siempre que hay una disyuntiva, siempre que hay una oportunidad de crecimiento, y ya no hablo solo a nivel global, sino en nuestras propias vidas, siempre se plantea un dilema. O te subes al tren o te quedas abajo. Esto en nuestra vida cotidiana también se nos da. Siempre que hay una experiencia tentadora que nos lleva a crecer como individuos, algo en nuestro sistema se va a quebrar y va a tratar de resistirnos. Hay como metafóricamente, pero literalmente a nivel energético, diferentes barreras, diferentes capas que hay que atravesar. Y el atravesar esa capa se experimenta en forma de resistencia. En ese caso, el nuevo orden mundial propugnado por las élites oscuras es la resistencia natural al proceso de ascensión, con lo cual es como el plan diseñado para aquellos que quieren delegar completamente su poder. O sea, si hay gente que quiere ser tutelada, o sea, gente que se niega a ser soberana, a ser libre y a gobernar su vida, necesitan de un gobierno que lo controle literalmente todo para poder delegarlo en ellos. Entonces ahí tenemos el verdugo y la víctima. La víctima que quiere que se lo hagan todo y alguien que quiere hacerlo todo, con lo cual hacen un match perfecto. Y por lo tanto, los demás, los que no queremos entrar ni ser controladores ni ser controlados, sino que queremos un mixto, queremos algo cooperativo, soberano, sí, podemos delegar un poco aquí, un poco allá, pero no de una manera absoluta y categórica, crearemos una sociedad en paralelo. Y seguramente, como la otra tampoco tiene suficiente fuerza y querrá pillarnos a nosotros, acabaremos de facto con gran parte de ese nuevo orden mundial y habrá como un microorden para todos aquellos que quieran vivir en la distopía, que para ellos pues no será una distopía, para ellos será el bendito estado del bienestar que me lo hace absolutamente todo. El nirvana que decían algunos, ¿no? Era una especie de geriátrico de lujo. Bueno, pues sí, al final entonces podemos casi llegar a una primera conclusión, y es que lo primero que tenemos que tener claro es que si queremos pasar más desapercibidos o no entrar en su juego, no colaborar en su creación, lo único que tenemos es que vibrar alto, ¿no? Y, Robert, ¿qué maneras hay de vibrar alto? Tú que eres más experto en eso. El tema es que, por defecto, siempre vas a tener suficientes situaciones que te van a hacer vibrar bajo o por lo menos que te van a retar. O sea, no puedes evitarlas. Si tú tienes tu vida más o menos ordenada, pues poco a poco te irás acercando a otras vidas que no lo están. Y estas te pedirán ayuda o intentarán sabotearte o lo que sea. Es decir, que inevitablemente te vas a encontrar con escenarios que te van a retar. ¿Qué es lo que mantiene una vibración alta? Y entendí una vibración alta como un estado de armonía general. Pues la capacidad de armonizar conflictos. O sea, si frente a una situación cualquiera tienes capacidad para armonizar, para encontrar una salida digna, cooperativa y armoniosa al conflicto que se te presente, entonces tu vibración se va a desestabilizar mucho menos frente a los hipotéticos conflictos. ¿Y cómo puedes realmente armonizar cada situación? Incrementando significativamente el nivel de recursos, herramientas y opciones que tienes frente a cada escenario. Normalmente en una situación X tenemos unos pocos recursos. A medida que nosotros incrementamos el abanico, que entendemos mejor todas las coordenadas que están en el juego, pues en un momento dado necesito un apoyo físico, emocional, financiero, energético. Y si yo sé dónde encontrarlos todos, va a ser difícil que me caiga. Va a ser difícil que entre en un bajón emocional. Va a ser difícil que me salpique tanto la historia o problemática del otro que yo pierda mi centro. ¿Cómo recupero mi centro? Pues teniendo un montón de rutas para volver. ¿Y qué es ese montón de rutas? Los recursos intelectuales, el desarrollo personal, las técnicas, los contactos, todo lo que tú has trabajado en mejorar tu vida,
las relaciones que tienes, tu economía, todas las áreas de tu vida más o menos bien engrasadas y sobre todo que aprendas a ser lo más autosuficiente posible en todas ellas para, en aquellas que dependes de otras personas, pues desarrollar o cultivar tus habilidades de vínculo para ser justo y poder reclamar o poder tomar de otro cuando no me alcanza a mí mismo. O sea, desarrollar ciertas habilidades cooperativas también es necesario para alcanzar esa autosuficiencia que te va a permitir vibrar alto siempre que quieras. En ese estado de armonía, de tranquilidad, de felicidad y sobre todo de sé que todo está bien y si no lo está, sé que lo estará a poco que avancemos un poco en la película y hagamos lo que tenemos que hacer. Sí, muy bien. Yo cada vez me estoy encontrando con más gente que quiere eso, quiere crear algo alternativo, algo donde funcionemos de otra forma, donde respetando al que quiera quedarse ahí en el rebaño, en el corralito, y si es un rebaño, pues vale, nosotros no lo respetamos, pero oye, déjanos en paz, yo quiero vivir de otra forma, tengo derecho a hacerlo y me quiero juntar con estos amigos que piensan como yo y queremos hacerlo de esta forma, ¿no? Y entonces creo que eso, si lo ejercemos, no tienen ningún derecho ni ninguna fuerza para impedir que lo hagamos, ¿no? Fíjate lo que dice Manuel Pina, dice, el nuevo orden mundial también puede ser positivo para la humanidad si ese nuevo orden lo hacemos nosotros. Muy bien, Manuel. Es precisamente lo que estábamos concluyendo. ¿No? ¿No te parece? Sí, es exactamente la conclusión, que es decir, bueno, no orden mundial, claro, si lo hacen ellos, no. Si lo hacemos nosotros, bueno, entonces ya es otra historia, porque obviamente va a estar con otras reglas que para empezar, si basta con que se respeten a rajatabla los derechos humanos. O sea, un respeto reverencial y absoluto a los derechos humanos ya prácticamente te deja una sociedad bastante razonable con algunas cosillas, pero en general no hay que tampoco hacer o crear demasiadas virguerías. El tema es que prácticamente todas las leyes que hay son papel mojado. Si a la hora de verdad no se respetan y tenemos que estar en una jungla con peleas y demás, pues esto no es apropiado para la dignidad del ser humano. Claro, lo que pasa es que los derechos humanos también tienen su trampa, sí. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque no es el objetivo. Por eso digo, más o menos, entiéndase un poco como... Pero bueno, para que lo entendamos, ¿no? Porque, bueno, pues ahí hay bastante manipulación y además los derechos humanos están ligados a las intenciones que puedan tener Naciones Unidas. Entonces, si Naciones Unidas cambia su línea de actuación, los derechos humanos tienen que ir detrás. Entonces, sí, pero bueno... Está anunciado, evidentemente, pero bueno, como los principios hipocráticos, ¿no? Del juramento hipocrático, pues bueno, más o menos como una línea de ideas, los 10 mandamientos, más o menos, una idea más o menos general, moral, que en general todo el mundo estará de acuerdo, salvo que nos pongamos muy retorcidos. Pero bueno, para que se entienda. Aquí Silvina nos dice, aunque es un cambio de tema, pero estoy mirando los comentarios, nos pregunta que, no sé a quién se refiere su pareja, dice, algunos amigos impulsan la idea de no votar a nadie. Me gustaría que sustentara esa postura. Como se ha hablado tanto de las votaciones y tal, ¿tú qué piensas? ¿Hay que votar o no hay que votar? Hablando de derechos humanos y de derecho positivo. Sí, mi idea es no votar simplemente porque considero que no hay ningún partido político que en la práctica esté representando dignamente a la ciudadanía. O sea, todos están alimentando al sistema, pero además de una manera perfectamente demostrable. O sea, en el caso, por ejemplo, de España, pues basta con que sigáis el canal de Alvise Pérez, por ejemplo, por poner a alguien que está sacando porquería de todos los partidos políticos, incluido Vox, y hay suficiente documentación para ver que no están al servicio de la ciudadanía. Que puede ser que algún político aisladamente esté al servicio ciudadano, bueno, puede ser, pero estamos hablando de una excepción y no la norma. Entonces, cuando nosotros estamos participando en ese sistema, y siempre se participa pues buscando evitar un mal mayor, es decir, bueno, yo voy a votar al mal menor, realmente lo único que estás haciendo es alimentar esa rueda, porque realmente estás diciendo, bueno, pues siempre habrá uno peor, entonces al final hago un voto de castigo, digo, para que no salga este, voto al otro, y entonces estoy perpetuando ese sistema siempre voy a tener ese argumento de base. Y digo, claro, es lo que hablábamos antes de el que quiera quedarse en el rebaño que se quede, pero el que quiera salirse no puede estar perpetuando lo que no quiere. Es ridículo. Vamos, esto tiene que cortarse de alguna manera. Yo sé que no se va a cortar este año, no se va a cortar el año que viene. O sea, yo sé que esto no es una batalla para allá. Para allá, el no votar conscientemente, es decir, no me siento representado por ninguno de vosotros y además, las pocas ideas de cada partido en las que puedo coincidir, sé que no la van a cumplir. O sea, incluso si cambian alguna cosa
seguramente son por órdenes de arriba, no tanto porque el partido ha decidido que vamos a tener un buen gesto para vosotros, no, serán órdenes de arriba por la razón que sea y nos dan algún tipo de mierdecilla, de prebenda para que nos relajemos. Pero vamos, que para mí negociar con un sistema que es completamente mafioso, yo no lo voy a perpetuar. Encontraremos otras formas de participar en sociedad, es decir, no me desvinculo de la sociedad, no es indiferencia respecto a la sociedad, sino que simplemente yo no hago una negociación con mafiosos y con terroristas, y menos una negociación en la cual ellos han puesto todas las condiciones. Una negociación sería que nosotros ponemos unas condiciones y ellos, un partido político, por ejemplo, se sienta a negociar con los ciudadanos, por ejemplo, disidentes, y dice, bueno, a ver, ¿qué proponéis? ¿Qué esto es lo que podemos hacer? Ninguno se ha sentado a negociar con nadie, ni siquiera con un representante, bueno, escoger un líder o lo que sea, o un grupo. No, absolutamente no. Si por casualidad coinciden con alguna idea nuestra, vale, pero realmente no hay ni un solo partido que represente ni remotamente toda la facción de la sociedad que somos los disidentes. La derecha toma alguna cosita, pero por motivos distintos. Por motivos más bien religiosos y reaccionarios, como decir, mira, estamos en contra del globalismo, pero porque queremos poner el poder en la nación, no porque estemos en contra del totalitarismo, no, queremos un totalitarismo, pero dentro de España. Nuestro, no del de arriba. Claro, entonces, ese es el problema, es decir, vale, si el que me va a representar no está en contra de las ideas totalitarias, sino simplemente está en contra de que las ejerzan otros que no sean ellos, a mí no me sirve. Claro. No, si es igual de mafioso que el otro, solo que ¿qué prefieres? ¿Que sea un mafioso de tu país o de otro? Digo, pues la verdad es que me da igual. Yo no quiero mafiosos y me da igual el acento que tengan o me da exactamente lo mismo. Por eso yo no voto a ningún partido ni pienso votar a ninguno. Pues volviendo al objetivo de esta entrevista, ¿qué ideas, qué cosas se pueden hacer para que bueno, mira, por ejemplo, Kaisla nos pregunta, nos dice, Robert, ¿cómo hacer para conectar con la realidad base, ¿no? O sea, para conectar con la realidad de verdad y de esta forma, pues poder, como digo yo, si sabéis dónde estás, pues podemos saber hacia dónde vamos. Si no sabemos dónde estamos, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué le responderías a Yasha? A Kaisha, perdón, Kaisha. Bien, a ver, la realidad base es, cada uno de nosotros tiene, por lo menos, sin entrar en metafísica, un cuerpo físico y una mente. Y además son dos categorías de funcionalidad muy distintas. La mente la sentimos como muy sutil, hacemos experimentos en la mente que no tienen un efecto directo sobre la materia, y luego tenemos una materia que tiene un efecto muy evidente sobre los acontecimientos. Sin embargo, también nos damos cuenta, a poco que pensemos un poco, que hay una relación entre uno y el otro. O sea, si el cuerpo se altera, la mente se altera. Si la mente se altera, el cuerpo también se altera. O sea, que son vasos comunicantes y en función del nivel de alineamiento que tengamos entre uno y el otro, funcionamos de una manera o de otra. En el peor sentido, cuando alguien empieza a enloquecer, el cuerpo y la mente tienden a fracturarse, a disociarse, a romperse. Decimos estar conectados a la realidad primero con nosotros mismos, cuando la mente y el cuerpo empiezan a hablar el mismo idioma. Por eso todas las terapias empiezan meditación, respiración, sentir el cuerpo, intentar acompasar el cuerpo, la respiración con la mente. Poco a poco ir recuperando la sincronización natural entre cuerpo y mente. Porque si hay una sincronización natural dentro de tu vehículo, luego te será más fácil sincronizarte con la realidad externa. Y te darás cuenta de que la sociedad que vivimos, los medios de comunicación, por ejemplo, representarían una mente que está disociada del cuerpo. Están narrando cosas que no están pasando. Están inventando cosas que luego no están pasando. Es como si alguien te dice, te quiero mucho. Dices, hostias, tu cuerpo y tu mente no están diciendo lo mismo. Tu cuerpo dice una cosa, tu mente dice otra. Pues los medios de comunicación son a la realidad como nuestra mente disociada es a un cuerpo disociado. Entonces, hay una disociación entre el discurso que recibimos, por ejemplo, en la universidad, con lo que luego nos encontramos físicamente aquí. Hay una disociación entre los medios de comunicación y lo que realmente pasa en la física. Hay una disociación entre el discurso político, lo que dicen y luego lo que hacen. Entonces, como ellos están disociados, una persona que se va asociando a sí mismo, que se va integrando, se da cuenta de esas mentiras. Porque si yo estoy en cierto nivel de coherencia o por lo menos en camino de integración, me doy cuenta cuando el otro no lo está. Lo veo con mucha más claridad. Ahora, si yo también estoy medio tarado, tampoco veo al otro como algo raro. Si es mi realidad. Eso no puede hacer que mucha gente quiera estar disociado también, porque yo recuerdo cuando los políticos robaban a manos llenas y contábamos chistes de ello, la gente decía, ay, yo si fuera político haría lo mismo. Y dices, hostia, no puedo entenderlo. Entonces, ¿eso puede llevar a que los demás quieran hacer lo mismo?
Claro, porque lo toman como un modelo también de imitación, como algo que dices, bueno, pues oye, si no robas es que eres tonto. O sea, es un poco, llegan a esa conclusión por imitación, porque ellos no han llegado al punto, la mayoría, de entender que eso no es apropiado y que no está bien. Es más, que ni siquiera es inteligente hacerlo. Ellos piensan que en el fondo es inteligente y que el que no roba es porque no puede, no porque no quiera. Entonces, bueno, cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Pues eso es un poco lo que sucede. Pero esto se debe a que están acostumbrados a mentirse a sí mismos y a no ser conscientes de las consecuencias que eso tiene. Cuando una persona empieza a hacer trabajo personal, se da cuenta de que no te dices la verdad a ti mismo por una cuestión moral o por una cuestión ética, sino por puro pragmatismo, porque es mejor para ti. Porque a medida que incrementas el nivel de autenticidad interno, te funciona todo mucho mejor. Te funciona mucho mejor hacia afuera. Y el nivel de autenticidad interno no significa que luego tengas que estar diciendo la verdad sin filtros a todo el mundo, porque eso tampoco es útil. Por supervivencia muchas veces tienes que ocultar, desviar, no tienes por qué decirlo todo transparentemente a todo el mundo en cualquier lugar, en cualquier momento, eso tampoco es las mentiras piadosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son a veces lo que crea el dilema moral muchas veces en muchas personas que entran en un camino de coherencia interna, digo, ya, pero externo, lo coherente es que tu información también esté filtrada, que no le digas todo a cualquier persona, si no, tendrías que decirle todo a cualquier persona que te lo está pidiendo. El gobierno te pide tus datos y tú se los das todos. Oye, el gobierno te dice dónde has estado y qué quieres hacer y tú puedes decir no quiero contestar, por ejemplo. Pues al igual que tienes derecho a ocultar información de cara a, en ese caso, un gobierno que te está acosando, que te está fiscalizando, pues entonces en tu vida obviamente muchas veces vas a proteger según qué contenidos. Por eso el nivel de coherencia interno es principal y necesario también para saber en qué momento me tengo que adaptar a una sociedad, cuando tengo que ocultar información, pero siempre manteniendo esa solidez interna, aunque externamente pueda proteger cierta información o protegerme a mí mismo a través de diferentes estrategias adaptativas. Ese actuar en coherencia que comentas me recuerda a lo que Emilio Carrillo dice, llenar nuestra lámpara de aceite, que es llenarla para que cuando llegado el momento, llámale juicio final, llámale cuando llegue el cambio de vibracional del planeta, como quieras llamarlo, pues que tengas un mínimo nivel para que tú puedas pasar a la siguiente pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué cosas recomiendas tú para que podamos ir llenando esa lámpara de aceite o ir subir nuestra vibración y ser más coherente, ¿no? Porque, claro, es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo que a veces no puedes ser transparente al 100%, en una circunstancia lo tienes que ser al 80%, en otras al 90%, en otras al 95% podrás serlo, según cuanto más allegado sea, pues tendrás que acercarte más al 100%, pero siempre hay un puntito en el que, por lo que sea, pues no puedes serlo, ¿no? Porque podría provocar un daño mucho mayor que lo que se pretende evitar. Entonces, ¿qué cosas recomiendas tú? No ya como astrólogo, sino como ser humano, ¿no? Para llenar esa lámpara de aceite o como las dos cosas, como quieras, o para ser más coherente y vibrar alto, ¿no? Uno de los puntos principales que, de hecho, ya hemos hablado hoy, ¿no? Que es decir, hemos empezado con la ebullición global cómo la gente puede no acordarse, ¿no? De que esto es un disparate, porque solo basta con tirar atrás unos cuantos años y ha habido años mucho más cálidos no hace tanto tiempo. Yo lo he sacado por el tema de la rana, ¿no? Para empezar con el... Sí. Bueno, pero lo quiero tomar desde muchos puntos de vista, porque durante la Plandi del 20, del 21, había muchas cosas donde veíamos que la gente tenía muy poca memoria. O sea, se olvidaba rápidamente de un factor, por ejemplo, te hablaban de la eficacia de no sé qué cosa que se ponía en la boca, pero luego, cuando empezamos, eso no tenía eficacia, pero luego sí que la tenía, luego no la tenía, ahora vuelve a tenerla, ahora tal, ahora pascual. O sea, nos damos cuenta de que uno de los elementos fundamentales que caracterizan a las personas normales es que cuando desarrollan un argumento, una línea argumental, pueden desarrollarla hasta cierto límite, pero luego cuando cambiamos a otra área del saber, se olvidan de la primera. O sea, dicho de otro modo, podemos hablar de ebullición global, pero esto es una cuestión multifactorial. Ellos pueden analizar un factor, pero no 3 factores a la vez. ¿Qué es llenar la lámpara de aceite? Ser capaz de unificar todas nuestras áreas de vida. Ser capaz de unificar todos nuestros criterios. No puede ser que tenga criterios completamente dispares según mi situación vital. O
sea, hay que derrochar si tengo mucho dinero y hay que ser agarrado si no tengo. Digo, no, no puede ser. Tiene que haber una coherencia discursiva y estructural en ciertas áreas de mi vida. Llenar la lámpara de aceite es ser capaz de acumular suficiente energía. Y para que la energía se acumule tiene que haber un recipiente. Y ese recipiente es la coherencia. Es la unión de todos los filamentos energéticos que constituyen tu cuerpo de luz. Para construir ese cuerpo de luz tiene que haber coherencia. Si no hay coherencia, ese cuerpo está lleno de grietas y se va cayendo la energía. Con lo cual no se puede aglutinar ninguna sustancia y por lo tanto cuando lleguen los momentos importantes no serás capaz de convocar tanta energía. La coherencia implica ser capaz de desarrollar líneas de pensamiento, líneas de razonamiento durante bastante tiempo. Seguramente tú has experimentado, al igual que cualquiera, hablar con una persona que tiene un discurso tan superficial que a la mínima que empiezas a analizar cualquier cosa se queda choqueada y te cambia de tema. O sea, no puedes profundizar en ningún tema, aunque sea un tema de su especialidad. Empieza a hablar... Me dicen, como me dijeron a mí, prefiero vivir en la ignorancia. Exacto. Se queda como bloqueada, te dice, te quiero vivir en la ignorancia, no quiero saber nada, me da miedo, y se bloquea. La capacidad que tenemos de llevar argumentos hasta el final, o por lo menos desarrollarlos a cierto nivel, sin olvidarlos, reteniéndolos y luego conectándolos con el siguiente punto, es fundamental. Por ejemplo, pondré una también muy sencilla. Hay personas que han tenido experiencias metafísicas, véase con entidades, fantasmas o como quieras llamarlos, con el otro lado, de esas que les dan miedo. Perfecto, pero luego se define a sí misma como cientificistas, que solo creen en la ciencia. Digo, una y la otra chocan. El paradigma científico que tú defiendes niega la realidad de esas existencias energéticas. Entonces tienes que ser capaz de aunar las dos. O creo en Dios, pero creo que no sé, que nos va a meter el nuevo orden mundial. Digo, no, o una o la otra, no son compatibles una con la otra. La creencia en Dios, y por lo menos un Dios cristiano, habla de un apocalipsis, habla de una revelación, habla de que al final los justos acaban ganando. O sea, si crees en ese Dios, no puedes creer en un nuevo orden mundial donde al final ganan los malos. No tiene ningún sentido. Puedes creer que hay una prueba, que hay una dificultad. Pues la capacidad de unificar todos aquellos razonamientos en los que has llegado un poquito lejos, eso es lo que te permite finalmente construir un cuerpo de luz y desde ahí poder ascender y poder seguir creciendo en otras dimensiones, o en esta misma, pero por lo menos con el mayor nivel de armonía y felicidad. Hablando de esas entidades y tal, fíjate lo que nos dice Maribel, dice que existen los ataques energéticos durante la noche. Últimamente tengo pesadillas, esta noche ha sido tan fuerte que me he puesto hoy con fiebre. Yo te puedo asegurar que sí, yo los he tenido y no voy a explicarlos porque no es el objetivo de la entrevista y sería bastante largo, pero bueno, Robert, puedes hablarnos mucho mejor, con mucha más experiencia de todo esto, pero te puedo asegurar, Maribel, que existen. Y seguramente serán para bajarnos la vibración, que estemos asustados, que estemos atemorizados. Robert, ¿qué le puedes contestar a Maribel? Sí, por supuesto que existen y además estoy investigando más sobre ellos, porque es un tema que me gusta mucho y además tratar de investigarlo de manera experimental, o sea, haciendo como diferentes pruebas. Una de las cuestiones a las que estoy detrás estas últimas semanas y especialmente este fin de semana he hecho algunas cosillas al respecto es, nosotros normalmente tenemos diferentes sueños a lo largo de la noche, por lo menos las personas que los recuerdan. Y a veces tenemos sueños en los cuales se puede decir que estamos razonablemente atontados en situaciones un poco laberínticas, opresivas, situaciones en las cuales estamos buscando algo, lo anhelamos y no lo conseguimos. Estamos como atrapados un poco en una situación ciertamente repetitiva, como una especie de bucle, de la que no podemos salir. Una de las hipótesis que estoy sosteniendo, que estoy manteniendo, es que nuestro cuerpo se fractaliza, nuestro cuerpo astral se divide en diferentes porciones, y que vamos ingresando en esos diferentes cuerpos, en esos diferentes escenarios que están así mismo atrapados en diferentes burbujas temporales. Es decir, que si a lo mejor este cuerpo está fractalizado en 20 trozos, pues ahora me aparezco en uno, aparezco en otro, y esos están atrapados siendo víctima de estas entidades. Si antes de dormir vas con la intención de poner energía, consciencia, vitalidad y fuerza, especialmente en aquellos cuerpos que estén más atontados, más aturdidos, más parasitados, seguramente tendrás alguna pesadilla, es posible que suceda, pero una pesadilla en la que irás tomando cada vez más conciencia, en la que te darás cuenta de que estás atrapado en una situación, en una habitación, no puedes moverte, y habrá momentos que podrás salir de allí, podrás ver
a estas entidades y finalmente te podrás liberar de ese bucle energético. Al liberar esa partícula de ti, esta reingresará a tu cuerpo original y subirá, en definitiva, la vibración de todo lo que es tu aparato astral. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es que en el astral hay muchas capas, hay muchos lugares y también hay muchas versiones de nosotros mismos. Al igual que en este cuerpo tenemos diferentes células, pues allí tenemos diferentes versiones de nosotros mismos que están siendo atacadas por estas entidades, y la cuestión es no tenerles ningún miedo y aprender a enfrentarnos a ellas con conciencia. La conciencia de que están allí nos permite poco a poco enfrentarnos a ellas. Claro. Y cuando la gente tiene este tipo de pesadillas o tiene ataques, que la verdad es que yo los he tenido y son muy potentes, ¿cómo prevenirlos? ¿Cómo actuar en esa situación? Probablemente si tienes un ataque o una pesadilla, a lo mejor no eres consciente de lo que, o no recuerdas el consejo que podamos dar ahora. Pero bueno, por si acaso se recuerda, pues ¿qué cosas podrías recomendar para prevenir que no pasen? O si te pasan y recuerdas este consejo en el sueño, ¿qué podríamos hacer? A ver, hay muchas cosas. Una, por ejemplo, te puedes visualizar dentro de una merkaba antes de dormir. Una merkaba sería como esto, ¿vale? Uh-huh. O sea, te imaginas a ti mismo en pequeñito dentro de una estructura como esta, y esto sirve como una barrera de protección natural frente a situaciones grotescas que se puedan dar en el sueño. Si no, te puedes imaginar una barrera, una pirámide, un cuadrado, mejor siempre figuras puntiagudas. También puedes hacerlo de otras maneras. Ya vas a dormir con una intención de enfrentarte a ellas, una intención un poco más marcial, más batalladora, y probablemente ellas se van a sentir abrumadas por tu fuerza y van a dejar de molestarte. Eso también es otra posibilidad. Si ya te lo encuentras, pongamos, hay una situación muy habitual en el astral, que es te encuentras estas entidades y te paralizan. Te hacen alguna mierda paralizante, se te queda el cuerpo bloqueado, hace que se te oprime el pecho, que si no sé qué, que no sé cuántos. Esto es muy habitual. Bien, cuando estamos siendo paralizados podemos volver a desdoblarnos. O sea, ese cuerpo, vamos a decir, lo que ha quedado potencialmente inutilizado, y empieza a visualizarte en otro sitio. Visualiza que estás en otro lugar, o incluso que tienes otro cuerpo que está saliendo. O sea, como si estuvieras en la cama con tu cuerpo físico paralizado y te vas a desdoblar, pues lo mismo. Sal de ese cuerpo y muévete a otro. Si no eres capaz de hacerlo físicamente, haciendo la croqueta y girando hacia un lado, visualízate en algún lugar. Imagina una playa, imagina lo que sea, cierra los ojos dentro del sueño y te visualizas en algún sitio. Entonces saltarás a otro cuerpo. Cuando saltes a otro cuerpo se deshará esa sensación de asfixia, de parasitación o de parálisis que puedes tener en un momento dado. O incluso, si nada de eso funciona, también con el dedo meñique empieza a mover el dedo meñique como puedas y también te ayudará a salir de esas situaciones y de despertar. Puedes también utilizar otro tipo de frases y mantras, como puedes decretar poder, empiezas a gritar poder, 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 o gritas yo soy, yo soy, yo soy. Hay quien prefiere utilizar la presencia de Cristo o lo que sea, pero básicamente utilizad algún mantra, alguna frase, algún decreto poderoso que a vosotros os sirva para deciros aquí estoy yo y aquí no me mueve ni Cristo. Mira lo que dice autoconciencia y coherencia. Dice, yo le digo a esos oscuros, te ordeno que te calles, silencio. A mí me funcionó tanto en pesadillas, en sueños, cuando era muy joven. Normalmente ahora de mayor no he tenido, pero de adolescente sí que tenía. Me funcionó esto, el decirles, largaros de aquí, no os tengo miedo, y se largaron. Pero en el ataque que tuve hace unos meses, un ataque bastante potente, también recordé lo que me pasó en aquel sueño, también los mandé a que se marcharan y se marcharon. Con lo cual es algo que funciona también bastante bien, por lo menos mi experiencia. Sí, sí, sí. Darles con ¿Has tenido algún ataque? ¿Has tenido algún ataque, alguna pesadilla de este tipo? Imagino que alguna, ¿no? No, frecuentemente, claro, porque especialmente cuando investigamos zonas de la Tierra que son interesantes o que están especialmente protegidas, búnkeres Illuminatis y cosas de estas, pues evidentemente el nivel de custodio que hay es muy alto. Así como también cuando tratamos de recuperar fractales nuestros, cuando, en definitiva, cuando estamos en una actitud de investigación, de experimentación en el astral, el nivel de sabotaje de esas entidades se incrementa mucho. O sea, si tú vas con la actitud de
tratar de entender cómo funciona ese mundo, intentar hacer experimentos y pruebas, o incluso directamente cuando voy a buscarles para interrogarles, pues entonces obviamente muchas se defienden o atacan ellas, vaya. Mira lo que nos dice Ana Méndez. Dice, he tenido un sueño que al principio era una situación densa en la que me hacía consciente y ha aparecido Robert con otro ser que no me he reconocido y me pedían los dos un café con leche. Bueno, a ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué relación tienes con Ana? No creo que fuera yo porque no suelo pedir café con leche. Entonces seguramente eres un usurpador. Tenemos en cuenta que cuando estamos en el astral, primero, es posible que sí, que te encuentres un doble de alguien porque hemos dicho que tenemos diferentes fractalidades y en una noche a lo mejor haces 600 misiones. Es decir, que sí, es posible, es viable que te encuentres una versión del otro. Si no, dado que todo lo que somos personajes públicos, ya tenemos un egregor colectivo montado. Es decir, que las entidades ya toman nuestra careta y se ponen nuestra careta y hacen lo que les da la gana, con lo cual pueden hacer todo tipo de barbaridades en nuestro nombre y encima atribuirnos las culpas a nosotros. Es decir, que en ese sentido... Bueno, Ana, tú olvídate que ha dicho Robert ahora y sigue con la ilusión de que has soñado con Robert, no te preocupes. Nos hemos tomado un café con leche con otro ser, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor en la tarde tomo un café con leche. Le has chafado la guitarra al decir que no eras tú. Bueno, pero a lo mejor iba a decir que le eché el café en la cara, alguna cosa de esta, digo, no, yo no he hecho nada de eso. Sí, mira, aquí Maribel también dice que le doy la orden, no te doy permiso, fuera y ya está. Realmente es algo que funciona y tal. Pero yo creo que todo esto son ataques para hacerte bajar de nivel, para hacerte estar tenso todo el día, estar nervioso, estar en un estrés continuo, porque es la manera en que vibramos en la parte baja del mapa de la conciencia, que es donde el ego tiene más fuerza y mientras el ego sea el que domina nuestra vida, nos tienen a merced, porque el ego es muy fácil de comprar, ¿no? O sea, cuando hablo de comprar tiene muchas variantes, efectivamente. Entonces, cuando actuamos fuera del ego, en la vibración alta del mapa de la conciencia, lo podéis buscar en internet, el mapa de la conciencia, y veréis que si actuamos desde la parte alta es muy difícil entonces que nos compren, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de gente como nosotros que hemos conseguido discernir, cuestionar y entonces darnos cuenta de lo que estaba pasando realmente, es porque realmente no estamos en la parte de abajo, sino estamos, o por lo menos secuencialmente, ¿no? Solemos estar un tiempo arriba y eso pues nos ha hecho ver un poco la realidad de lo que estaba pasando. Esa es la idea. Es decir, el programa de supervivencia es un programa básico y lo que hacen los medios de comunicación es que tú estés siempre en la parte de abajo, que es pensando que tu vida está en peligro o la vida tuya o tu bienestar futuro y a muy corto plazo vas a tener grandes catástrofes. Pero eso es un bucle interminable. Cualquier periódico que leas de cualquier año te va a decir exactamente lo mismo. Viene una catástrofe inminente, está todo en peligro, está todo en riesgo y eso es lo que hace que tú estés siempre en un programa de supervivencia estricta. En un programa de supervivencia estricta, tú estás dispuesto en un momento dado a matar por defender tu territorio. Entonces, imagínate qué tipo de vibración es esa. Una vibración de hostilidad, de desconfianza, de lucha, de irascibilidad, de venganza. ¿Por qué? Porque es o tú o yo. Si estamos en esa vibración, ¿cómo vamos a cooperar? Si cooperamos será en un momento dado de confianza y subidón que va a ser extremadamente frágil. Claro, el estar más arriba es darse cuenta de que la mejor manera de garantizar tu supervivencia no es precisamente entrando en lucha con otros seres. La lucha será a veces inevitable, pero vamos a intentar que sean las mínimas posibles. Lo que nos interesa es la cooperación. La cooperación es la que permite los mayores logros, es la que permite la mayor fuerza, la mayor poder. Es decir, uno solo contra un ejército de 500 tienes todas las de perder. ¿Eso qué significa? Que esos 500 están cooperando entre sí. O sea, si existe la cooperación para conseguir mejores resultados, será que es mejor que la hostilidad. Del mismo modo que la hostilidad solo se va a utilizar cuando no haya más remedio, y casi siempre lo hay. Ahí está un poco la conexión o la idea para poder vibrar lo más alto posible siempre que se pueda. Conseguir armonizar es convertir situaciones de hostilidad, de supervivencia, de urgencia extrema, en situaciones mucho más armoniosas, porque vemos que tenemos bastantes más herramientas de acción de las que aparentemente disponíamos. Sí, ahora que comentas eso, yo creo que tenemos todas las herramientas que necesitamos disponibles, solamente que tenemos que ser capaces de verlas y de atrevernos a usarlas muchas veces. Fíjate, lo que has comentado del meñique, nos pregunta Claudia,
si eso significa que es un cable a tierra, algo así, no sé. ¿Qué puedes comentar? Lo está afirmando, creo. ¿Eh? Lo está afirmando, quiero decir que lo sabe. Que vale, que lo sabe, vale, perfecto. Pues, ¿qué opinas? ¿Crees que tenemos todas las herramientas a nuestro alcance, pero a veces nos negamos a verlas o nos negamos a usarlas? Sí, muchas veces por prejuicios o por una historia personal en la cual en otras situaciones similares nos hemos abrumado, ¿no? O sea, así funciona el trauma, ¿no? Uno, por ejemplo, yo qué sé, si su padre tenía un ojo raro y le pegaba, pues entonces todos los tipos con ojos raros le recuerdan a su padre y por lo tanto reactivan el trauma. Pues Lo mismo. El hecho de que en otros momentos de nuestra vida hayamos sido más torpes nos genera un reflejo condicionado, un traumatismo de respuesta mecánica que hace que sigamos respondiendo desde esa inseguridad adquirida hacia eventos presentes en los cuales estamos perfectamente dotados para resolverlos con mucha más eficacia. Y eso es básicamente lo que queda en nuestro entramado. Lo mismo que también, incluso aunque a día de hoy no tenga todas las herramientas para defenderme de lo que sea, bueno, pues mañana ya lo averiguaré. O sea, tenemos tiempo, tenemos esta conciencia crística o divina que nos envuelve, que nos empapa y que, en definitiva, está dentro de nosotros, que es la que nos permite acceder a toda la información disponible. O sea, nosotros podemos decretar, quiero esta información que me llegue como sea, vía intuicional, vía mental, vía razonamiento, vía inspiración, vía anuncio de la tele, me es igual que me llegue como sea, pero quiero la información necesaria para poder resolver esa situación. Es el mejor decreto que uno puede hacer sin parar. Quiero toda la información disponible necesaria para tener todos los elementos de juicio para resolver esta situación de la manera más armoniosa y pacífica posible. Sí, esto podríamos llamarlo que el decretar de esta forma, el querer ser más coherente, aumentar nuestra vibración. ¿Lo consideras todo esto como lo que sería la soberanía interna? Sí, por supuesto. Eso es verdaderamente soberanía. Esto es un reino soberano. Yo aquí soy el rey, tengo a mi disposición toda la energía disponible y como rey ejerzo el mando. O sea, asumo la responsabilidad con lo bueno y con lo malo de asumir el mando. Si no quiero asumir esa responsabilidad, perfecto. La asumirá otro por ti y el otro no va a mirar por tu bien, sino por el suyo. Claro. Algunos comentarios nos piden que hablemos de soberanía, pero de algunos detalles de soberanía legal, pero... Bueno, os recuerdo que estoy entrevistando yo a Robert. El día que Robert me entreviste a mí, pues entonces hablaremos de soberanía legal. Hoy estamos entrevistando a Robert y queremos hablar de soberanía interna. Al fin y al cabo, tú eres el experto y seguro, y en tu canal ya has puesto suficientes vídeos. Por eso digo que hoy toca hablar de soberanía interna, de elevar nuestra vibración, de ver cómo superar esta gran, no sé cómo llamarle, este gran reto, ¿no?, que tenemos, que es esta franja de llegar al 2030 y ver qué sucede, porque yo creo que vivimos el momento más interesante y más emocionante de la historia de la humanidad, o por lo menos uno de esos grandes momentos. No sé si habrá habido alguno tan importante como este, y yo creo que es una pasada estar aquí y poder verlo, ¿no? Mucha gente ve el sufrimiento como algo negativo. Yo siempre lo veo como un reto. Por supuesto que puedes pasar momentos malos, pero ¿cómo se crece sin pasar momentos malos? Robert. Esa es la cuestión, es que el momento malo es el que te hace revalorizar lo bueno. Entonces necesitas un contraste para poder disfrutar de una vida, decimos, emocionante, divertida. Tiene que haber un cierto riesgo, tiene que haber un cierto reto. Si no hay reto, no hay contraste, no hay ese equilibrio de polaridad que necesitamos por lo menos en esta dimensión. Yo no digo que en otras dimensiones no pueda existir ese punto de conciencia perfecta, pero es algo que no podemos fácilmente explicar en esta dimensión. En otras dimensiones en las cuales explicamos esa perfecta armonía es precisamente porque no hay sujeto, porque no hay ego, porque no hay nada que esté localizado. Si no hay ningún sujeto, ningún punto de referencia, claro que puede haber una armonía perfecta en un espacio sin tiempo, pero en cuanto somos sujetos temporales que están aquí y ahora haciendo cosas y dejando de hacer otras, tiene que haber como contrapartida al placer y a la felicidad un sufrimiento, un miedo, una expectativa, una decepción y toda esa red de emociones potencialmente negativas que, por supuesto, puede ser que lleguemos a transitar en un momento u otro. Y si no las experimentamos directamente, las experimentaremos indirecta y empáticamente a través de otros que, sin duda, vamos a ver gente sufrir a lo largo de nuestra vida. O sea, si no sufro yo, es igual, veré al otro sufrir e indiferente no me va a dejar. Sí, pero es que estamos aquí para superar esos retos.
Unos les tocará pasar unas cosas, otros. Pero fíjate, te doy una noticia que no solamente las mujeres sueñan contigo, sino también Vicent dice que ha soñado contigo y que le enseñabas a manejar la energía con las manos, limpiábamos con la energía y todo eso. Bueno, es igual sí que era Robert, ¿no? Sí, puede ser, porque esto sí que es algo que hago mucho en el astral, hacer experimentos de sanación con las manos, porque aquí puedes tener buena sensibilidad para hacer esos ejercicios, pero en el astral se nota muchísimo más y además puedes ver el color de la energía y es más fácil hacer ese tipo de experimentos, porque realmente allí la visión del tercer ojo está a tope de potencia, entonces puedes ver todos los matices que aquí muchas veces o estás muy relajado o no vas a ver un carajo. Mira lo que nos dice Silvina, dice, ¿una entidad parasitaria puede hacerse pasar por un alma gemela también? Naturalmente, por supuesto. O sea, una entidad parásita, la capacidad de mimetismo que tiene es enorme. Se puede hacer pasar por un maestro ascendido, se puede hacer pasar por quien le dé la gana. La cuestión es que tienes que aprender a discernirlo. Normalmente, las entidades parásitas prometen mucho y piden mucho y dan muy poco. O sea, esa es una muy buena manera de tratar de entenderlas. Siempre dicen, sí, te voy a dar no sé qué, no sé cuántos, si vienes más adelante y si te reúnes conmigo y si esperas y tienes paciencia, te están prometiendo sin parar, te piden que hagas muchas cosas, que tengas paciencia, que hagas no sé qué, que hagas no sé cuántos y nunca te dan un carajo. Nunca te dan una información que sea válida o si te dan información válida siempre es mala, nunca te dicen nada bueno. Mira lo que te dice María, dice que hace unas noches le atacaba a un hombre, hizo lo de la técnica del meñique y le sirvió. O sea que vamos, confirma que funciona. Lo que hace el meñique, que es despertarte, entonces. Te ancla a la tierra. Te ancla al cuerpo físico. Yo no conocía esa técnica. Bueno, primeros auxilios astrales. Como hacer la respiración cardiorrespiratoria, ¿no? Exacto, pues lo mismo. Ahí, como hay otras reglas, aunque se parecen a las nuestras, porque por campo de fractalidad realmente las leyes universales son las mismas, pero como cambia la densidad, pues hay cosas que funcionan de una manera un pelín distinta. Pero bueno, es igual, que hay maneras de salir airoso de cualquier situación de las que se nos presenten allí. Vale. Entonces, no sé, ¿qué otros consejos darías a la gente, aparte de todo lo que hemos comentado, para, no sé, que aumentar la vibración, ser más coherente, trabajar la soberanía interior, porque al final es lo que nos hará ser mejores a nivel de alma, ¿no? A nivel de ser interior, y creo que es lo que más miedo le tienen ellos, a que pasemos de su historia, que no la alimentemos más y que entonces, claro, ellos pierden fuerza, porque cuanto más alimentemos, oye, ¿qué ha pasado en Hawái? ¿Qué está pasando con los centrales? Que no sé qué, mientras alimentemos eso, lo que estamos es dándole fuerza. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente para dejar de alimentarlo, para dejar de darles fuerza y darnos fuerza a nosotros? ¿Qué otros consejos se te ocurren? A ver, uno tiene que conocerse a uno mismo si quiere alcanzar o desarrollar el poder que tiene. O sea, el poder está directamente relacionado con el tipo de avatar, de vehículo, de encarnación que tienes. Esta encarnación tiene una serie de cualidades que a priori no son obvias. Y no son obvias porque el sistema no nos ha dado las herramientas, ni siquiera lingüísticas, para poder descifrarlas. O sea, uno hace cosas bien, pero se fija en otras que a lo mejor tampoco hace tan bien. O sea, es muy raro que uno se conozca hasta el punto de comprender muy bien en qué cosas es realmente virtuoso. Normalmente suele enseñar cosas que a lo mejor se dan medio bien, pero tampoco nada del otro mundo. Entonces, conocerse a uno mismo. Una de las maneras necesarias e imprescindibles para conocerse a uno mismo y empoderarse es ponerse a prueba, es ponerse retos. Ponerse cosas que realmente te sean complicadas y que te motiven. Si no te pones retos complicados, te puedes quedar con la falsa sensación de que ya estás por encima del bien y el mal. O sea, si yo estoy en una vida más o menos acomodada y estable, jamás me pongo algo que me sea difícil, que me sea complicado, pero que sea motivador, pues puedo tener la falsa sensación de que yo ya estoy bien, que ya estoy prácticamente zen, que todo me da igual, que ya he superado todas las pruebas de la vida. Yo no he superado un carajo. Enseguida que me voy a colocar en una posición de vida, no has superado nada. Claro, es decir, no has superado nada, ni has empezado, pero ya estoy por encima de ello. No estás por encima de ello. Ponte a prueba, márcate retos, márcate metas. Y entonces volverás a enfrentarte a las emociones negativas que siempre han estado allí. Con la diferencia, retomándolo con lo que decíamos antes, que ahora tienes más recursos, ahora tienes más herramientas, ahora sabes más
y con esos conocimientos adquiridos deberías poder convertir esa emoción negativa en positiva en menos tiempo. Deberías agobiarte menos, deberías resolver antes, deberías no caer en crisis existenciales o dramas vitales porque algo no te salga como tú has querido. Y deberías tener más estrategias de salida. Cuando uno se va constantemente poniendo a prueba, especialmente en los escenarios que le gusten, marcándose metas cada vez más ambiciosas, se dará cuenta de que no deja de crecer y de progresar. Si uno no para de crecer y de progresar, la mayoría de retos normales y corrientes o las cuestiones que preocupan a los demás dejarán de preocuparles. O sea, las cuestiones colectivas, las cosas que afectan absolutamente a todo el mundo, normalmente afectan a los que están más abajo de la pirámide social. O sea, las personas que realmente, tienen muchas dificultades en todas las áreas de la vida, o sea, que les va mal socialmente, económicamente, a nivel de salud, que les va mal en todo, y entonces ellos están completamente jodidos. Entonces, las cosas sociales que deberían preocuparnos deberían ser mínimas. Porque digo, bueno, es que aunque le vaya mal a todo el mundo, a mí me va a ir bien. ¿Y por qué? Porque me marco retos tan complicados que luego los retos sociales colectivos son asignaturas facilísimas del colegio. Me pones matemáticas de parvulario, digo, a ver, eso no me asusta. Me pones ingeniería, cuarto de ingeniería de caminos y una asignatura de estas de matemáticas o de física nuclear, digo, vale, estás jodida, pero matemática de parvulario, esa la voy a probar seguro. Claro, yo recuerdo el primero que me hizo cambiar de visión en este aspecto fue Víctor Coopers. No sé si lo has visto, en esa famosa conferencia que hizo en Andorra, que dice, es que hay gente que dice, no, es que tengo preocupaciones muy importantes. Dice, a ver, ¿qué te preocupa? Pues mira, me fui el otro día en el avión y en vez de pasillo me tocó ventanilla o al revés, ¿no? Dice, pues eso no es una preocupación. O fui a comprarme un iPhone y no quedaban ya. ¡Jo, menuda preocupación! Una preocupación es cuando tú tienes una enfermedad grave o yo qué sé, te van a quitar tu casa. Eso es un problema de verdad, ¿no? Y Emilio Carrillo también lo dice, lo importante no es el qué, sino el cómo. Y ponía el ejemplo de, a ver, el verano va a llegar, o sea, va a hacer calor, sí o sí, ¿vale? Y luego el invierno, y va a hacer frío, sí o sí. El problema no es el qué, va a llegar el verano, va a llegar el invierno, sino cómo lo vas a pasar tú. ¿Cómo decides tú pasarlo? Si hace frío, disfruta del frío. Disfruta del frío, abrígate bien, sal a la calle, inspira hondo, y cuando llueva, si te apetece, pues te mojas y dices, guau, estoy sintiendo la lluvia. Entonces puedes sentir la lluvia y estar preocupado de que te has mojado o disfrutarla simplemente. Entonces es el cómo, no el qué. Entonces yo lo estaba escuchando a Emilio, de aquí le mando un saludo, y la verdad es que está haciendo una grandísima labor. Y es que es tan sencillo, dice, eso es inevitable, pues nada, plantéate cómo lo vas a pasar, ¿vale? Si te lo planteas como un reto, pues vas a salir mejor de ahí, ¿no? Vas a salir más fuerte, más coherente, más fortalecido. Pero si decides que esto es una barrera insuperable y que no lo vas a superar y tú mismo te mentalizas de que no lo vas a superar, entonces vas a tener un problema serio, siendo a lo mejor una miniatez, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirle a la gente para que ese cómo lo pase de la mejor forma? ¿Cómo debe de enfocarse eso que llamamos problema, no? Bueno, algo que le va muy bien a casi todo el mundo es relaciónate mucho con una persona muy tóxica. Porque aunque solo sea por comparación y por repulsión, tú lo vas a hacer mejor. Ya. Te vas a crecer, ¿no? Tú mismo. Sí. Las personas que se quejan mucho nunca se quieren juntar entre ellas, que se hacen de espejos. Entonces, normalmente es una persona se queja mucho frente a otra que no se queja y entonces se crea una situación de equilibrio. Pero las personas que se quejan mucho cuando se juntan entre ellas no se soportan. Y entonces, aunque solo sea por separarse de ellas, entonces empiezan a espabilarse. Entonces, siempre va bien tener a alguien que se queja mucho cerca para ver cómo se ahoga en un vaso de agua. Cómo consigue que cualquier situación que es una oportunidad de crecer o de lo que sea, la convierte en un problema. Es muy fácil tener una mentalidad negativa. O sea, ver la parte negativa de algo es tan mecánico, es tan automático, es tan fácil. Todos tenemos un bebé dentro. Y el bebé que hacía llorar, quejarse, delegarlo todo en los padres para que ellos lo hicieran todo. O sea, la experiencia de ser un bebé que se queja y que su único mecanismo es reclamar y pedir, lo tenemos todos. La cuestión es, oye, ¿sigues siendo un bebé ya después de 50 años? O sea, ¿sigues todavía
esperando que los demás te solucionen los problemas, sigues pensando, porque hay gente que lo sigue sosteniendo discursivamente, que su vida es peor que la del resto, que su vida es más difícil. Y bueno, es claro, tu vida ha sido más fácil, la vida es más difícil. Y bueno, pues hay gente que puede tirarse la vida entera sosteniendo que su vida es más difícil, que sus dificultades, sus problemas son peores que los del resto. Digo, bueno, pues compárate con otros que están peor. Hazlo, no quieren hacerlo. Digo, no, compárate de verdad y te aguantas y les vas a explicar a ellos que tu problema es peor que el suyo. Cuando aprendas a ver que muchas personas con situaciones extremadamente más complicadas que las tuyas tienen una buena actitud y salen adelante, personas con parálisis corporales tremendas, con una espina bífida que no sé qué, y aún así se mantienen con vitalidad, con energía y con optimismo, dirás, tú no tienes motivos, o mejor dicho, no es inteligente que te quejes. Claro que tienes todos los motivos del mundo, quéjate lo que te dé la gana si eso te permite desahogarte, pero no es inteligente que lo hagas, no te sirve, no te ayuda a mejorar las cosas y desde luego no te hace vivir mejor. Entonces, cuando comprendas que esa actitud no te ayuda, porque quejarse, más allá de un desahogo momentáneo, es pedirle a los demás que te solucionen el problema. O sea, si tú ya lo has realizado, pues lo escribes en un diario y hasta no des por saco a los demás. Pero si no es, le estás pidiendo a los demás que te resuelvan el problema porque es el mecanismo de bebé que llora. Quieres que los demás lo hagan. Cuando ves que los demás no lo hacen, te espabilas y lo haces tú. Y habrá un momento, cuando uno cuida a los demás, el efecto madre, el efecto padre, cuando tú cuidas a los tuyos, tú te conviertes en Superman, tú puedes con todo, dejas de quejarte y te ocupas de lo tuyo y lo del resto. Y ya no te enfermas ni te pasa nada. Muchas veces las personas que se quejan mucho, digo, bueno, vamos a ponernos a ocuparnos de alguien, porque de esa manera también dejáis vuestro victimismo endémico y empezáis a ocuparos de otro y con eso también reforzáis ese principio sanador. Hoy, ahora que estás hablando de esto, me he acordado de que hoy Rafa Navarro, que desde aquí le mando también un saludo, bueno, también sí, es amigo tuyo, ha puesto en su canal un vídeo donde un niño pequeñito, pues tendría 2 o 3 añitos, no tenía piernas, o sea, la pierna le faltaba totalmente, pero yo creo que le faltaría hasta media cadera, porque la prótesis le llegaba hasta aquí, hasta la cintura. Y el niño andaba con la prótesis, pim, pim, todo feliz, porque ahora podía caminar. O sea, antes no podía caminar y le acababan de poner la prótesis, había hecho la recuperación y ya podía caminar y estaba con una sonrisa hasta aquí. Y entonces Rafa ha puesto abajo, dice, quien tenga un problema que mire este vídeo, ¿no? Y me he acordado ahora de lo que tú estabas comentando, pero es que viendo ese vídeo me acordé que hace años, no sé si tú te acuerdas, de un chico, creo que era australiano, que tenía solo un piececito. O sea, no tenía ni brazos ni pies, pero tenía aquí como un muñón con 2 dedos o 3, como si fuera un pie, algo raro. Y daba conferencias multitudinarias de autoempoderamiento y y te quedas flipado. Dices, bueno, si este tío es capaz de animarnos a nosotros, ¿de qué nos quejamos? Nosotros que estamos enteros, ¿no? Y que podemos correr y que podemos saltar y que podemos ir en bici, en moto. Cuando este tío le tiene que ayudar a su mujer a vestirse. Sí, la cuestión aquí no es pensar que el otro, no es un consuelo para decir, mira, hay otra gente más desgraciada. Digo, no, hay gente... No, son lecciones de vida, son lecciones de vida. Ese tiene dificultades peores que las tuyas objetivamente hablando y aún así se espabila. Con lo cual no me sirve el discurso víctima. Si eres espabilado, tú puedes. No puedes decir que tu vida es peor que la suya, que el tío que solo tiene un pie. No me jodas. Y es lo que hablábamos antes de que si tú te consideras una víctima, entonces estás creando un verdugo fuera. Entonces, ¿quién es tu verdugo? Va a ser todo el mundo, tu madre, tu hermano. O sea, estás creando el verdugo fuera. Entonces, deja de ser víctima, entonces el verdugo desaparecerá y tu vida empezará a cambiar, ¿no? Y es que empezarás a víctima más alto también. Claro, la víctima necesita al verdugo para justificar su narrativa, con lo cual los va a convertir y va a forzar a los demás a que lo sean. Sí, y cuanto más lo sean, más víctima, más problema ella va a ver, ella o él, ¿no? Va a ver, cuando decimos ella nos referimos a persona, que nadie piense que estábamos hablando solo de mujeres, ¿no? Entonces, claro, más víctima te vas a sentir porque más verdugos o más fuerza le vas a dar al verdugo. Entonces, planteémonos, hoy mismo yo le he dicho a una amiga, le he dicho, plantéate por qué te está pasando esto en la vida, porque a lo mejor tienes que reflexionar en tu vida y cambiar algunos parámetros, ¿no? Y porque, claro, todos son malos, menos ella, y claro, cuando tú ves que el demás es tu verdugo y tú eres una víctima, pues yo creo que tienes un problema. Pero un problema interno que debes de mirar hacia adentro y cambiar tu dinámica de ver las cosas, ¿no?
Sobre todo porque, a ver, verdugos va a haber siempre. O sea, por promedio, por sociedad, gente que va a tratar de agredirte, eso siempre lo habrá. La cuestión es cómo te colocas tú respecto a ello. O sea, no es que, aparte de que puedas atraer más verdugos, es que los hay. O sea, gente que te va a hacer la película, pues en cualquier trabajo te lo vas a encontrar. La cuestión es que tú decides colocarte en la posición de víctima, todo me pasa a mí, digo, no, esto le pasa a todos. ¿Sabes que hay un centro que ha preparado a más de 30.000 funcionarios en su historia con una metodología de éxito? Descubre el método CEF. Te preparamos en nuestros centros o desde tu casa, sin compromiso de permanencia. CEF Oposiciones. Ellos también se matan entre ellos y al final llegan a un pacto de no agresión o deciden agredir todos a uno. Y van todos a por ti. Digo, bueno, puede ser, pues te aguantas porque es lo que va a haber. Aprendes a defenderte, como tenemos que hacer absolutamente todos. Digo, ¿qué crees? ¿Que a los demás no le atacan? ¿Que los demás no reciben agresiones de aquí y de allá? Digo, absolutamente el 100% de los seres humanos reciben agresiones por aquí y por allá. ¿No veis que todo el mundo es súper agresivo? Claro. Mucha gente tiene problemas, o lo que se denominan problemas normalmente, que a veces, como dice Víctor Coopers, son circunstancias a resolver y no saben qué hacer. Hostia, ¿cómo resuelvo el problema? Y a mí me funciona mucho cuando vas a dormir, eso que se dice consulta con la almohada, pues yo me quedo pensando en esa situación, ¿no? Y la mayoría de las veces me levanto con la respuesta. O sea, pum, me llega, me despierto, pum, y es como si algo internamente te dice, pum, esta es la solución. Y la haces y la mayoría de las veces funciona perfectamente. Entonces, no sé si a ti te ha pasado esto alguna vez o qué. Sí, claro, eso es básicamente tratar de unir los diferentes niveles de realidad, los diferentes cuerpos. Entonces, la mente pide ayuda al cuerpo energético y entre los dos llegan más o menos a una conclusión. O sea, es básicamente como si mirar el asunto desde otro ángulo, desde otro nivel de información y desde ahí llego simulaciones, testeos y pruebas y sobre todo lo que haces es experimentarte a ti mismo con los diferentes escenarios y ver cómo te sientes. Y al haberte sentido en diferentes tienes un criterio emocional para escoger. ¿Y tiene algo esto que ver con los sueños premonitorios que nos dice Nanay que tiene? Hay que partir de la base de que no siempre es alguien que nos está mostrando la información, sino somos nosotros la que la estamos viendo por las razones que sea. Lo mismo que tenemos capacidad para proyectarnos en otros niveles de realidad, somos nosotros los que vamos allí por la razón que sea. O sea, el que vayamos al futuro no es porque alguien me lo tenga que mostrar obligatoriamente. A veces sí que alguien te lo puede mostrar, pero normalmente eres tú que vas a buscar esa información, aunque sea inconscientemente, por alguna razón. Claro. ¿Y has tenido sueños premonitorios alguna vez, tú? Sí, alguna vez, ocasionalmente, respecto a temas que me podían importar más o menos, pero eran cosas que a lo mejor tenía más o menos en mente y he tenido algún sueño premonitorio alguna vez. Una vez, uno súper tonto, pero muy, muy básico, para que se entienda, soñé que yo había hecho una compra por internet y soñé que me llegaba una caja vacía. Y digo, coño, no va a ser que me vea caja vacía, que es absurdo. Y llegó la caja vacía. Y entonces fui a reclamar y dijeron, no, es que era porque pesaba bastante y entonces para no sé qué cosa con aduanas tenían que primero enviar una caja vacía y luego la caja con el tal. Entonces primero me llegó una vacía sin nada y al día siguiente me llegó la otra. Pero yo lo vi el día antes en el sueño y dije, qué cosa más rara, porque se veía como muy realista que me llegó una caja vacía. No tenía ningún tipo de sentido. Bueno, era simplemente porque yo tenía bastante interés en que me llegara aquel paquete y simplemente por intención me llegó. Otra gente no tiene interés consciente, pero a lo mejor inconscientemente tiene algún tipo de cosa. Yo por lo menos los sueños premonitorios que he tenido ha sido porque algo me interesaba por algún motivo. Volviendo a la Agenda 2030, nos dice María, dice, creo y espero que si llegamos con vida y soberanía al 2030 habremos superado la prueba. Y yo creo que unos llegarán y otros no llegarán. Yo creo que lo importante no es que lleguemos con vida o no. No sé qué opinas tú, Robert, pero lo importante es que todos pongamos nuestro granito de arena para que ese 2030 sea lo que nosotros queremos que sea, aunque alguno caiga en el camino, porque caerá seguro, pero que la gran mayoría de los que quieren que eso suceda, que suceda de la forma que nosotros queremos, para que no suceda de la forma que nosotros quieren. ¿No te parece? Estoy de acuerdo. Hombre, a ver, mejor que lleguemos cuantos más mejor, por lo menos todos los que claro. No se quiera que se muere nadie, ¿eh? Quiero aclararlo. Bueno, además que hay muchos que ya se quieren morir, quiero decir que hay mucha gente que realmente está hasta los huevos y digo, bueno, pues el que quiera alargarse que se largue, no nos vamos a meter en eso, aunque yo siempre soy partidario del que va con una actitud de yo me quiero ir ya,
yo digo, venga, no me fastidies, que esta experiencia tiene jugo y no te lo has acabado todavía. Fíjate en el fondo del vaso que queda todavía mucho líquido, ¿no? Claro. Evidentemente, yo creo que esto vamos a vencerlo. Es decir, además, yo creo que en gran parte ya lo está. O sea, todavía a día de hoy se sigue hablando de que quieren meter otros confinamientos y toda esa historia. Yo digo, imposible. O sea, todavía se sigue sosteniendo esa narrativa que yo la veo completamente caducada, pero todavía se repite una y otra vez que si volvemos, que no vamos a volver a nada de esto. Sí, yo creo que lo que tenemos que tomar conciencia es que va a haber un cambio en 2030, eso nadie lo niega, pero nosotros seremos parte de los que decidamos qué tipo de cambio va a haber. O sea, si queremos que ocurra el cambio que ellos quieren, pues no, lo tenemos muy fácil, es seguir, mirar todos los días las noticias, creernos las mentiras que nos cuentan, entrar en una vibración baja y entonces ocurrirá lo que ellos quieren ocurrir. Pero si hacemos lo contrario, si tiramos la televisión bueno, no hace falta tampoco que la tiremos, simplemente la mantenemos apagada para ver de vez en cuando una película o un programa que de verdad nos interese y bueno, pues investigamos y cuestionamos la mayoría de las cosas que nos digan, pues entonces, bueno, pues seguramente podremos ver otra realidad y fabricar la que nosotros queramos o crear la que nosotros queramos, ¿no? Simplemente siendo coherente, vibrando alto y sobre todo actuando con honor y de una forma... Es que mucha gente me dice... Me acuerdo una amiga que me dijo por primera vez hace mucho tiempo, ay, he descubierto el amor de mi vida. Y claro, todos le preguntamos, ¿quién es? ¿Quién es? Me dice, yo misma. Ostras, en ese momento nos chocó a todos porque decías, hostia, qué prepotente o qué narcisista, ¿no? Pero ella estaba por delante de nosotros. Y luego me di cuenta de que se refería a que tenemos que amarnos, ¿no? Y eso es muy importante, que hay mucha gente que todo para los demás, pero también tenemos que recordar que tenemos que amarnos nosotros. Ni más ni menos que a los otros, ¿no? Pero como mínimo lo ideal es de forma equitativa, como dice el propio mandamiento, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo, ni más ni menos. Y eso es muy importante también. Y no sé, ¿tú cómo llevas ese tema de amarte a ti mismo, Robert? Yo creo que el tema, el malentendido que se crea es la gente, claro, que se ama a sí mismo, pero de manera tóxica. Es decir, tiene un amor oscuro, mal hecho, con mal criterio, como si fueras un mal padre o una mala madre contigo mismo. O sea, ese es el gran problema. No es que la gente no se ama, claro que la gente está totalmente pendiente de sí misma, de su bienestar, de lo que le gusta, de lo que no. Claro que están pendientes, pero no saben cómo hacerlo bien. No saben lo que significa tratarse bien, tratarse adecuadamente. Entonces, al final... uno tiene que aprender realmente qué es lo que le hace bien y para eso hay un corto plazo y un largo plazo. Y eso, una cosa se puede mezclar con la otra. A veces quererme a mí mismo pues es hacer algo que me gusta mucho al cuerpo pero que luego digiero mal, por ejemplo, comer porquerías. Eso puede ser un corto plazo pero malo a largo plazo. O drogarse o algo de ese estilo. Pues aquí el juego es, bien, tienes que ser capaz de mezclar lo que es el corto plazo y el largo plazo. Y unirlos a los dos. Hay cosas que te vas a dar más alegría, más amor a corto plazo y otras a largo plazo y conseguir que haya un nivel de compatibilidad y coherencia con ello. El amor propio es ser un buen padre y una buena madre de uno mismo. Entonces, darte el afecto, la comprensión, el cariño y el apoyo que te daría la mejor madre y darte la dirección, la claridad, el criterio y la cosmovisión que te daría un buen padre, arquetípicamente hablando, genéricamente hablando, en el mejor de los casos. Eso es el verdadero amor propio o el amor por uno mismo que todo el mundo debería cultivar a su manera, pero en definitiva con su concepto de padre, con su concepto de madre, pero en definitiva con las energías masculinas y femeninas bien integradas y armonizadas dentro de cada uno. Fíjate lo que nos dice Claudia, dice que conoció a un joven tetrapléjico y que tenía un sentido de humor tremendo, ¿no? Era brillante, músico, dice, aceptó ese destino y fue un maestro para mí. Pues enhorabuena, Claudia, porque creo que seguramente tú te quejarás poco de cuando tengas un problema y será fácil afrontarlo. Yo creo que es muy importante cuando conoces a alguien así y te da una gran lección de humildad, y entonces te das cuenta de que cuando te viene un problema es que lo miras desde otra forma, lo miras desde otra perspectiva totalmente diferente. Y bueno, te agradezco, Claudia, que hayas puesto ese comentario. ¿Tú has conocido a alguien así con problemas gravísimos? ¿Qué lección has recibido de él o de ella? Si has conocido a alguien, Robert. Sí, bastantes personas con problemas invalidantes importantes y lo que aprendes es
espíritu de superación, espíritu de lucha, ves también la gestión del tedio, ¿no? Porque son personas que a lo mejor, pues, si tienen movilidad reducida, pues muchas de las satisfacciones que puede tener una persona con más movilidad, pues ella no la tiene. Entonces tiene que aprender a disfrutar de otras maneras, a saborear más pequeños detalles, que si una puesta de sol, que si tal cosa, lo mismo que con personas ciegas, personas sordas. Lo que te das cuenta es que las inhibiciones que puede tener alguien motrices, sensoriales o del tipo que sea, cuando un sentido se cierra, se abren otros. Cuando una parte de la vida se cierra, se abren otras. Y lo que, por lo menos a nivel astrológico, he ido aprendiendo es que el nivel de dificultad de cada vida es bastante parejo. Entonces, la dificultad que tienes por un lado se convierte en facilidad por otra. Y esa también es una parte interesante. Quiero decir, si alguien, por ejemplo, tiene una incapacidad física muy fuerte, pues casi seguro que esa persona no va a trabajar. Se va a ahorrar muchas experiencias insatisfactorias y difíciles que tienes en el ambiente laboral. O si una persona, por ejemplo, físicamente pues, tiene una cara horrible, por ejemplo, pues ya muchas dificultades relacionadas con el físico no las va a tener. Va a tener unas de base, pero luego no va a estar preocupada que si les tiene un grano o lo que sea, eso va a ser lo de menos. Pues todo se acaba relativizando en el sentido de que la vida al final siempre te plantea un reto a tu medida. Un reto lo suficientemente difícil si te tomas en serio y lo suficientemente fácil si pasas de todo. Pero en definitiva, no hay retos fáciles para nadie si cada uno decide asumir su destino. O sea, si alguien tiene un físico privilegiado, una mente privilegiada, pues seguramente es porque viene a hacer algo extraordinario. Y si no lo hace, entonces su vida va a ser bastante anodina y bastante insatisfactoria a pesar de esas aparentes ventajas de base. O sea, lo que uno aprende investigando la metafísica es que todos los retos son verdaderamente complicados. Porque si tienes muchas ventajas es porque el reto que vienes a hacer es la hostia de importante. Yo conocí a alguien que considero ahora amigo y bueno, pues este señor es un poco más joven que yo, pues tuvo un accidente de tráfico muy grave y claro, cuando se vio en una silla de ruedas, pues dijo, yo no me voy a hundir, no me voy a quedar aquí. Y dice, ahora voy a estudiar Derecho. Y se puso a estudiar Derecho y ahora es abogado. Y claro, vamos, a mí me impactó tanto su historia que cuando he necesitado un abogado, pues claro, solamente por decir lo ejemplar de esta situación, ¿no? Pues vamos, ha sido mi abogado durante muchos años y ahora somos amigos, ¿no? Y bueno, aunque yo ahora trabaje la soberanía y cada vez intente depender menos de los abogados, pero sigue siendo un amigo. Por supuesto, si algún día lo necesito, siempre voy a contar con él, porque creo que además de que él se planteó que no quería quedarse ahí, depender de papá Estado que se lo diera todo y hacerse una víctima, no, tiró hacia adelante y se ha creado pues un despacho y tiene gente allí trabajando y tal. Y la verdad es que es una lección que para mí me ayudó también un poquito a decir, tengo que ver los problemas desde otra perspectiva, ¿no? Porque si tienes un accidente y en vez de hundirte decides echar para adelante, porque él quería ser otra cosa totalmente diferente, pero claro, en una silla de ruedas tienes que plantearte otras formas de ganarte la vida, ¿no? Y él nunca se rindió, entonces desde aquí le mando un saludo y un abrazo a Rafael y nada, que para mí también ha sido un maestro en cierta manera, ¿no? Y también le mando un saludo a Sanasu que nos dice que siempre somos creadores de nuestra realidad, solo hay que ponerse a prueba y primero creerlo. Bueno, Sanasu aparte es otra amiga que he estado todo el fin de semana con ella, bueno, el sábado concretamente, así que te mando un abrazo, Sanasu, y nada, tienes toda la razón, somos magos, pero tenemos que descubrirlo, efectivamente. ¿Crees que de verdad somos magos? ¿Qué podrías decirle a la gente sobre esto? Y ya si quieres terminamos porque estamos ya hemos pasado 1 hora y 15. Estábamos estar aquí a gusto, me he dado cuenta que nos hemos pasado de la hora. Sí que somos magos y además esto lo va comprobando uno cada día. Antes hablábamos de la relación que hay entre mente y cuerpo, cómo uno somatiza, cómo uno se sugestiona, cómo uno se motiva o se desmotiva. O sea, esa relación entre mente y cuerpo es obvia. Cuando empezamos a incorporar otras variables energéticas, todo lo que pasa en el mundo astral, en el mundo sutil, y lo que decimos lo convertimos en decreto, lo convertimos en una orden que le damos al universo, nos damos cuenta de que hay una cierta concordancia, fractalidad entre lo que decimos y lo que acontece y lo que sucede, lo que se moviliza. Somos un vehículo extremadamente complejo
y todo lo que nosotros ordenamos a nuestra realidad tiene un cierto efecto. A medida que nuestro sistema interno esté más ordenado, pues todo aquello que decretemos tendrá un mayor nivel de coherencia y de armonía, lo que pase fuera con lo que pase dentro. O sea, siempre lo que pasa fuera es una relación con lo que pasa dentro. Y precisamente cuanto mayor nivel de engranaje energético interno haya, más velocidad de plasmación tendrá todo lo que digamos hacia afuera. Bueno, es un tema muy complicado, muy complejo, que tiene muchas aristas, pero en definitiva sí que somos magos, sí que somos creadores. Es un proceso complicado el llegar a comprenderlo y ponerlo a prueba con mucha eficacia, pero el primer paso es tomar conciencia de ello y tratar de actuar en consecuencia a ellos. Digo, si somos creadores, entonces, ¿cómo debería funcionar este proceso? Entonces tengo que empezar a investigarlo, a hacer ese viaje interior para descubrir realmente cómo se está produciendo ese proceso y qué puedo hacer yo para accionarlo. Sí, porque si somos creadores, al final somos magos. Pero magos de verdad, no el ilusionista, ¿no? Sí. O sea, porque yo lo he experimentado muchas veces, que quieres algo, te pones a crearlo visualmente, emocionalmente, o sea, en todos los planos, ¿no? Y al final, cuando lo consigues, dices, es que esto no hubiera sido posible de una forma normal, ¿no? Y entonces te das cuenta de que cuando conoces la técnica de crear la magia, ¿no? Entonces es posible hacer cosas inimaginables muchas veces. Así que, nada, pues te doy las gracias por esta nueva entrevista, Robert. Sabes que esta es tu casa y nada, pues esperar a la próxima entrevista. Te voy a dejar de descansar porque sé que vas muy liado, así que ya planificaremos otra cuando a ti te venga bien y buscaremos un tema que sea de actualidad y que consideremos interesante. Simplemente quiero decir, para los que me estaban preguntando qué hacer con los incendios de Tenerife, todos creo que lo lamentamos, pero es que no tenía sentido hablar de esto, porque yo creo que allí es un tema, sería para otra conferencia, otra entrevista totalmente para ese caso, ¿no? Y creo que no tocaba aquí ahora, por eso no lo he comentado. Disculparme, no es que no me importe el tema. Como bombero, por supuesto que me importa y sabemos lo que está pasando allí. Mandamos mucha fuerza para allá, pero creo que la entrevista pretendía subir la vibración, dar consejos a la gente de cómo tener más coherencia, de cómo ser mejor hombre, mejor mujer. Vamos a evitar la terminología de persona, ¿no? Que a veces se nos escapa. A veces se nos escapa sin. Entonces, cuando se nos escape, que nadie diga, están hablando de persona. Bueno, pues sí, a veces se nos escapa. A mí también se me escapa, porque lo tenemos durante décadas ahí impregnado y no pasa nada sin se nos escapa. Y nosotros le damos otra connotación, o sea que para nosotros es otro concepto y otro matiz. Exacto. Así que, de nuevo, agradecerte, Robert, que hayas estado aquí en tu casa. Y nada, pues un saludo a todo el mundo, a esos 440 y pico que hemos llegado a 460, pero nada, muy bien, agradeceros a todos y cada uno vuestro tiempo y esperamos haberos ayudado entre Robert y yo a que seáis un poquito más, vuestra vibración pueda subir un poquito más y entonces superéis la barrera de pasar los 200 hercios para que vuestro ego pues esté más calmado y de esa forma ser un poquito mejores. Así que nada, que tengáis una buena semana todos y hasta la vista. Chao. Chao. Bueno, no sé si quieres despedirte, decirles algo, Robert. No, nada. Así que aquí nos vemos casi cada día, varias veces por semana, así que... Venga, buenas tardes.